¿Es cierto que en Colombia estamos en riesgo de quedarnos sin gas, sin petróleo? ¿Es cierto que la única salida es el fracking? Ese es uno de los temas del día hoy aquí en Red Más Conexión. Por eso saludamos al doctor Francisco José Lloreda, quien es el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. Bienvenido, doctor Lloreda. Muchas gracias, Giovanni, Paula, este gran equipo. Muchas gracias a los televidentes y felicitaciones. Este set quedó espectacular y muchos éxitos en esta franja de la mañana. Muchísimas gracias, doctor Lloreda. Bueno, le pregunto, ¿cuál es el panorama de los hidrocarburos en Colombia? Giovanni, infortunadamente las reservas que tenemos de petróleo y gas en el país son muy limitadas. 6.2 años en petróleo no es nada, 9.8 años en reservas de gas no es nada. Entonces hay un riesgo serio, inminente, de perder lo que llamamos la autosuficiencia en gas y petróleo. Eso le ocurrió a Colombia en la década de los 70 y fue muy costoso para el país. Tuvimos durante una década que, a punta de sacos de café, contar con las divisas para poder importar los hidrocarburos. En la década del 90, los que ya tenemos un poco de más años, nos correspondió la época del apagón. No queremos volver a vivir esa situación que no le conviene al país. Entonces es cierto, y como lo estaba señalando, infortunadamente los campos maduros en Colombia tienen un límite y vemos en los yacimientos no convencionales, utilizando fracking, la gran oportunidad. ¿Es ante ese panorama únicamente el fracking la vía, la solución? Colombia le está apostando a distintas estrategias. Por un lado, lo que conocemos como recobro mejorado, que es seguir exprimiendo los campos maduros, pero que, como indico, tiene un límite. Lo segundo, costa afuera, pero son unos procesos lentos, de largo aliento, además muy costosos, porque son aguas profundas, ultraprofundas, no hay claridad en cuanto a que sean rentables. Hay unas cuencas nuevas por explorar, pero infortunadamente unas zonas que son complicadas desde el punto de vista de orden público, y no es fácil encontrar empresas que quieran, comillas, aventurar en estas. Y al parecer contamos con unas reservas muy importantes de petróleo y gas en esos yacimientos donde se formó ese petróleo, y podríamos triplicar las reservas de petróleo y contar con gas por 25 años más. Exportar gas, también más petróleo. Entonces ahí hay una oportunidad para el país y esto lo podemos hacer de una manera seria, responsable, con todo el cuidado ambiental. Doctor Lloreda, ¿por qué mientras muchos países están tratando de depender menos del petróleo, nosotros seguimos insistiendo en que el petróleo es la única solución? El petróleo no es la única solución. Es fundamental que nosotros avancemos en un proceso de diversificación energética que incluso el gobierno lo está liderando. Pero independiente de qué tan rápido avancemos, vamos a seguir necesitando los hidrocarburos durante un tiempo importante. ¿Cuántos ya años, que al más o 2040 los hidrocarburos continuarán siendo el combustible dominante en el mundo, porque además la demanda de energía se va casi a duplicar. Vamos a pasar de 7.500 millones de habitantes a 9.000 millones de habitantes. Entonces, durante los próximos 30 años, el mundo va a seguir demandando hidrocarburos, nosotros también. Es más, si nosotros le apostáramos de lleno a las renovables no convencionales, estas van a necesitar también un combustible de respaldo que es el gas. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo hay viento, no todo el tiempo hay sol, entonces necesitamos los combustibles fósiles. Y algo muy importante es que no solo es un tema de autosuficiencia, sino que también es un tema fiscal. Todas las cuentas del Estado en las próximas décadas están sustentadas sobre una producción de petróleo, unas exportaciones, y si no logramos tenerlo, pues vamos a estar, yo creo que todos los colombianos, en un problema muy serio. Doctor Lloreda, detengámonos un poquito sobre algo que usted nos acaba de decir, y es: nosotros podemos hacer fracking con todo el cuidado ambiental. ¿Ustedes están seguros de eso? ¿Se lo podrían garantizar al país? Sin duda alguna, es que ya se está haciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Esta no es una técnica nueva. Es decir, ya tenemos el país de pilotos y ensayos y errores y sabemos que se puede. Precisamente se trata de eso, se trata de dar vía libre para que realicemos unos proyectos piloto en Colombia. Son 4 proyectos pilotos muy focalizados en el área del Valle Medio del Magdalena, en lo que llamamos la cuenca Cesar Ranchería. Estos pilotos, que son pilotos de investigación, porque así además lo recomendó la Comisión de Expertos, son precisamente para avanzar en la fase exploratoria, para contar con más información, y nosotros no tenemos la menor duda que se pueda hacer bien. 2 ejemplos.
Estados Unidos, por supuesto, lo hace desde hace varios años, inició con muchos errores, no había regulación. Hoy día hay regulación en la mayoría de los estados muy exigente. Canadá tiene una producción de más de 3.5 millones de barriles diarios, es un exportador de gas con todos los requisitos ambientales. Ya lo está haciendo Argentina, que empezó hace 10 años al tiempo de Colombia, pero Argentina hoy día ya está produciendo unos volúmenes muy importantes de gas. El Reino Unido, Inglaterra ya lo va a hacer porque se va a quedar sin gas del Mar del Norte, China lo va a hacer. Entonces, cada día el mundo entiende que es una técnica que se puede realizar con todo el cuidado y que es en parte la solución a la búsqueda de hidrocarburos en el mediano plazo. Doctor Lloreda, pero la relación con la comunidad ambientalista, ¿cómo la manejan ustedes? Porque el ambientalista tiende a ser extremo, ¿no? Entonces llegaron los del petróleo, se acabó esto. ¿Cómo manejan ustedes esa relación? Y porque a veces también se hace una mala prensa al trabajo del fracking, por ejemplo. ¿Cómo lo han defendido ustedes? ¿Cómo lo han manejado? Yo creo que ante todo con mucho respeto. Yo creo que nosotros respetamos profundamente las opiniones diversas, distintas. Sí creemos que en ocasiones hay desinformación. En parte la industria es culpable de esa situación porque nos ha faltado pedagogía y cuando muchos colombianos le hablan de fracking todo el mundo entra en pánico. Pero a medida que pasa el tiempo, yo creo que en el último año ha habido un cambio significativo. Yo creo que un número muy importante de ambientalistas, y todos en el fondo somos ambientalistas, un número muy importante de colombianos han entendido que hay razones técnicas, sustento científico para hacerlo bien. Este debate ha ido migrando poco a poco de un debate profundamente político, emotivo, a un debate mucho más científico. ¿Qué fue clave? La comisión de expertos, conformada por gente independiente, que me merece el mayor respeto. Ellos que dijeron, uno, Colombia cuenta con la regulación para hacerlo, es de la más exigente del mundo. Dos, los riesgos de esta técnica están identificados, se pueden prevenir. ¿Que puede haber contingencias? Sí, como en todo. Y tres, las empresas que le están apostando a ayudarle a Colombia a desarrollar esos yacimientos son empresas serias. Ahora, hicieron una serie de recomendaciones de la mayor importancia sobre las cuales el gobierno está trabajando en los protocolos para poderlo desarrollar. Pero doctor Lloreda, el presidente de la República en campaña dijo no al fracking. Voy a hacerle una precisión y es, el fracking se aprobó en Colombia hace 10 años, se incluyó en los planes de desarrollo. La Agencia Nacional de Hidrocarburos hizo convocatorias internacionales para que llegaran empresas a invertir. Hay contratos firmados. ¿Qué es lo que ha ocurrido? De facto hemos estado durante 10 años en una moratoria que el país ha aprovechado de manera positiva para contar con una mejor regulación, para absolver las inquietudes. ¿Qué ha hecho el presidente? Que me parece que tiene todo el sentido. Dijo, señores, para parar esto o para seguir necesitamos contar con información muy objetiva. Conforman la comisión de expertos. Esta comisión, luego un trabajo muy riguroso, dijo, vea señores, esto se puede hacer bien. Arranquemos por unos pilotos a nivel exploratorio, pilotos de investigación que nos van a dar mucha información para que el país pueda ir tomando decisiones de cómo avanzar. Entonces yo creo que lo que está haciendo el gobierno es lo responsable con el país. Le doy un último dato de por qué lo responsable con el país y con todos los colombianos. Si nosotros perdemos la autosuficiencia en petróleo y en gas, si nos tocase mañana salir a pagar crudo, importar crudo para cargar las refinerías, salvo que las dejemos obsoletas, eso le costaría al país alrededor de 30 billones de pesos, 30 billones. Pero además, como dejaríamos de estar recibiendo alrededor de 20 billones de pesos de exportación de crudo, son 50 billones de pesos. Yo les hago el siguiente cálculo. Las últimas 3 reformas tributarias, 2014, 16, 18, no llegan a 25 billones de pesos. La última reforma tributaria fue para conseguir 6 billones de pesos. ¿De dónde vamos a conseguir esos recursos? ¿Más impuestos? ¿Unas tarifas de gas más costosas porque sería gas importado? ¿Precios de combustibles más costosos? Ese no es el escenario que Colombia se merece. Entonces, esto no es un tema de los petroleros, no, es un tema de país. Es el caso de Argentina. Pagó durante un tiempo millones importando gas. Hoy día, Vaca Muerta es un propósito nacional. Nadie discute, ningún partido político, si se continúa desarrollando Vaca Muerta en Argentina. ¿Por qué? Porque ya lograron recuperar la autosuficiencia en gas en el verano, están exportándole gas a Chile, gas a Brasil. Eso ha sido un gran alivio para sus cuentas fiscales, para el bolsillo de los argentinos. Entonces, el tema es muy de fondo y por eso lo importante es avanzar ya con los proyectos piloto.
Bueno, ya que usted se mete, doctor Lloreda, en el tema de las cifras, ustedes desde la Asociación Colombiana del Petróleo, pues tienen cálculos sobre lo que el fracking aportaría al país en materia de impuestos, en materia de empleos. Cuéntenos un poquito cuáles son esos cálculos que ustedes han hecho. Así es, Paula. Si estos 4 proyectos piloto, luego de pasar la fase exploratoria, lo llevamos a fase de producción, los distintos análisis que hemos hecho es que le significará en el país, 450.000 barriles adicionales de petróleo. Hoy día estamos cerca de los 900.000, pero va declinando esa producción, entonces reemplazaríamos la producción que declina y podríamos tener un poco más. 2, eso significaría en un momento dado inversiones por más de 5.000 millones de dólares para el país. 3, eso se traduciría en unos recursos para el país que son alrededor de 36 billones de dólares. Es decir, eso sin contar además regalías, eso sería muy importante para Colombia. Eso con solo esos 4 proyectos pilotos en pleno desarrollo. Entonces, aquí lo que hay es una oportunidad. Ahora, bienvenida todas las inquietudes, bienvenidas las críticas. Yo creo que estas han contribuido a que Colombia busque hacer las cosas bien, pero yo creo que la industria ya está lista, el país está listo. ¿Que hay temas por solucionar? Sí, necesitamos fortalecer un poco más la capacidad institucional de algunas entidades para la etapa de producción principalmente. Listo, hagámoslo. Que necesitamos ver cómo logramos construir confianza con las comunidades, con más información, transparencia. Listo, hagámoslo. Es decir, aquí hay mucho por trabajar, pero el que haya mucho por trabajar no significa que no demos el paso en este momento en el sentido correcto. Doctor Lloreda, algunos de nuestros televidentes nos hacen la siguiente pregunta y para claridad se la transmito a usted. ¿Cuál es la diferencia entre un yacimiento convencional y uno no convencional? Qué buena pregunta. ¿Qué es lo que ocurre? El petróleo y el gas no se producen donde lo hemos extraído durante más de 100 años. Se produce mucho más abajo, a mayor profundidad en lo que se llama la roca generadora, roca productora, que es fruto de la descomposición de materia orgánica durante millones de años. Ese petróleo y gas a través de millones de años empezó a subir, hasta que no pudo subir más. Y ahí quedó como encapsulado. Al encontrarlo encapsulado es lo que llamamos yacimiento convencional y que metemos entonces un taladro y lo sacamos. Así ha funcionado la industria petrolera durante un siglo. ¿Qué ocurre? Se trata entonces de ir un poco más abajo hasta la roca productora y ahí, ¿qué ocurre? Esa roca en algunos casos es una roca que es porosa, que permitió que saliera el petróleo, pero en algunos casos esa roca está muy apretada. Entonces, a través de un fracturamiento de microfracturas, lo que se hace es que se fractura la roca para que ese petróleo y gas pueda salir. Entonces, yacimiento convencional, entendemos, es cuando vamos hacia la roca generadora y de manera horizontal hacemos pequeñas microfracturas para que ese petróleo y gas pueda salir. Es ir a lo que llaman a la cocina donde se produce el petróleo y el gas. Doctor Lloreda, ¿qué sabe usted del caso de la Drummond? Porque usted ahora bien nos recordaba que el Consejo de Estado tiene parados los proyectos piloto, pero hace unos días se denunció que llevan ellos prácticamente un año extrayendo gas a través del fracking. No, ¿qué es lo que ocurre? Aquí se confunden a veces los conceptos, además porque hay diferencias de carácter técnico que a veces nos falta entender. Las técnicas de fracturamiento en el país se hacen desde hace muchísimos años. Nomás no estamos fracturando roca, ¿cierto? Para ir así sea un yacimiento convencional. Igual los mecanismos de estimulación. Hoy día, yo diría que la totalidad del gas y del petróleo que saca en Colombia es con mecanismos de estimulación, que son técnicas de recuperación secundaria o terciaria. ¿Qué es lo que ocurre? El fracking es distinto. El fracking comprende 3 cosas. 1 es fracturamiento vertical, 2 es luego horizontal a través de la roca, 3 ir haciendo unos fracturamientos en etapas, se va fracturando, se va tapando hasta que se logre. Entonces, el fracking como tal en Colombia no se ha hecho. Cosa distinta es que se han hecho procedimientos de estimulación o fracturamiento vertical o diagonal durante 100 años en la industria petrolera, pero en este momento no lo estamos haciendo en las rocas generadoras. La palabra fractura, doctor Lloreda, es una palabra un poco violenta, muy fuerte. Eso no puede generar, y se lo pregunto desde la total ignorancia del tema, después de deslizamientos, derrumbes, hundimientos de la tierra. Temblores, que es lo que se habla, produce el fracking, agua. ¿no? Qué buena pregunta. Sí, es una palabra que dice fracturamiento. Pues se trata de, con un taladro, se estructura un pozo para ir a un yacimiento convencional o no convencional.
Eso hoy día está inventado, se hace pues, lo que llaman la integridad de los pozos. Eso tiene varias capas de revestimiento, de acero, de cemento, precisamente porque donde hay acuíferos se atraviesan los acuíferos, y eso lo ha hecho la industria durante 100 años, habría que continuarlo haciendo. Independientes del yacimiento es convencional, en un momento surgieron inquietudes relacionadas con sismos, con temblores, y esto se dio porque en Oklahoma, en Estados Unidos, hubo un incremento en la sismicidad en una zona donde está desarrollando fracking, y en principio se consideró que podía haber una causalidad entre la una y la otra. Los estudios ya lo que indicaron es no es por el fracking, lo que ocurre es por procesos de reinyección de agua independiente de cuál sea el origen de esa agua, porque es una zona con muchas fallas geológicas, y esa reinyección de agua lo que ha hecho es que sirve como un lubricante en las placas. Entonces, eso está definido. La regulación que se ha establecido para Colombia es muy exigente al respecto. Establece unos radios muy amplios para que no se realice fracturamiento o este tipo de técnica en unos kilómetros. Si hay fallas geológicas, si hay alguna variación en la sismicidad, entonces hay que parar las operaciones. Yo creería que es de las regulaciones más exigentes que hay. Y hay algo interesante sobre el agua, y es que, por ejemplo, Ecopetrol lo que ha señalado es que están trabajando para que el agua que se utilice para el fracturamiento sea agua que produce la propia industria, no sea agua dulce de consumo de humano. las piscinas que llaman, Sí. ¿no? Que hacen cerca Pero es que de hay los una cosa que es muy interesante. La industria petrolera en Colombia es la principal productora de agua del país. Usted dirá, ¿pero cómo así? Sí, como son campos viejos, campos maduros, por cada barril de petróleo que extraemos al día, extraemos 5 barriles de agua. Barriles que se tratan, barriles que se utilizan para agricultura, que vuelven a los ríos, agua totalmente tratada, por supuesto. Entonces, esta es una industria que produce mucha agua. Si producimos casi 900.000 barriles al día de petróleo, entonces estamos produciendo millones de barriles de agua. Esa agua la podemos utilizar en el Valle Medio del Magdalena para hacer los fracturamientos. ¿Quedó más tranquila, Paula? Vamos entendiendo un poco más el tema del fracking. Por eso lo que decía el doctor Lloreda, de que socializar y contarle a la gente, pues es importante en ese ejercicio de que quien tiene las dudas, pues haga sus propias reflexiones porque va entendiendo más. Es que Paula es del Valle del Cauca como usted. Pero por supuesto, Entonces, somos paisanísimos. difícil de convencer. Sí, sin duda alguna. Pero qué importante además esta conversación, porque creo que ha faltado mucha pedagogía y eso en parte. Yo valido la preocupación de muchos colombianos. Pero yo espero que poco a poco esas inquietudes se hayan ido solucionando y continuaremos en ese proceso. Aquí hay una oportunidad para el país, debemos verlo así, y esto hay que hacerlo bien. Y se puede hacer bien, lo están haciendo otros países, lo hacen bien, y para Colombia es muy importante. Y hay un tema, hay miles de colombianos que también han alimentado sus familias de la industria del petróleo. Sin duda. Hay toda una cantidad de familias que también han sentido la salida de multinacionales que estaban explotando el petróleo de la manera tradicional y se han ido yendo. Eso ha afectado durísimo la industria del petróleo y le ha golpeado el bolsillo de muchos colombianos. Hay un tema, y es, aquí la gran empresa que tenemos en Colombia en petróleo y gas es Ecopetrol. Es la empresa más importante, la más grande. Cuando estamos hablando de este tipo de yacimiento, estamos pensando también en Ecopetrol. Son las reservas, no solo del país, son de Ecopetrol. Las empresas, las privadas, las internacionales, han estado en Colombia durante más de un siglo, son las que fueron pioneras de la industria en Colombia. Hoy día trabajan con Ecopetrol, unas pocas de manera independiente, son las que nos ayudaron a descubrir hace 100 años Ser Infantas, fue lo que nos ayudaron también a desarrollar Cusiana, Copiaga, Caño Limón. Tiene un conocimiento, Ecopetrol ha ido adquiriendo y es una gran empresa. Aquí trata de trabajar juntos por el país. Y mencionaste algo muy importante, aquí lo que está en juego no es ni siquiera qué pasa con una multinacional, no. Opciones de inversión en el mundo entero hay para todas ellas. Es más, lo que intentamos es ver cómo logramos atraerlas, que estén interesadas en ayudarnos a desarrollar el petróleo y el gas en Colombia. ¿Saben qué pienso? En los 9 millones de hogares colombianos que hoy utilizan y utilizamos gas. Nosotros no podemos perder la autosuficiencia en gas, no la podemos perder, porque sin duda alguna el gas importado sería además más costoso que el gas que producimos en Colombia. Teniendo nosotros gas en estos yacimientos no convencionales, ¿cómo no aprovecharlo? Eso no tendría ningún sentido, es la verdad.
Ahí lo tienen ustedes, el Francisco José Lloreda, el expresidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Dani, no, muchas gracias a ustedes y pues la verdad es que este estudio además se engalana profesionalmente con la presencia de una paisana como Paola. Doctor Muchas gracias a Lloreda, ustedes. En Cali nos vemos. En Cali nos En Cali nos vemos, sí. vemos. 7 de la mañana, 22 minutos. Esto es Red Más Conexión.